En varias ocasiones en el seguro le van a mencionar que debe de acreditar el concubinato, no basta con decirlo. Acreditar el concubinato es llevar un juicio, yo le llamo juicio, lo correcto tiene otro nombre, pero para que se entienda, es el juicio de acreditación de concubinato que se realiza normalmente ante el juez familiar. ¿Por qué quiero mencionar esto de que es un juicio? Porque nos ha pasado que se ponen en contacto con nosotros y nos mencionan sobre un acta de concubinato o una hoja de concubinato. Cuando las personas están en vida, la pareja están en vida, sí pueden conseguir un acta de concubinato o una hoja de concubinato porque ambos van a acudir ya sea al registro civil o X institución, ambos los quieren ver a los dos de que van a realizar ese trámite, y si llenan los requisitos que les solicitan para que les expidan esa hoja, esa acta de concubinato, qué bien, pero es un trámite diferente al juicio de acreditación de concubinato, en donde se le va a solicitar a un juez que declare, que reconozca que en vida, porque normalmente es así, uno de ellos ya falleció, pero que reconozca el juez que en vida la persona que falleció y la persona que está promoviendo el juicio formaron un concubinato. No es solamente el hecho de que reconozca que se formó un concubinato, sino porque implica que al hacer un reconocimiento de derechos, entonces se pueden exigir algunos derechos, se pueden exigir algunos derechos, como el caso de la pensión de viudez. Como lo dije hace un momento, cuando la persona pensionada fallece estando ya recibiendo una pensión, la ley del Seguro Social, IMSS o ISSSTE, menciona que esa pensión se puede transmitir, se le llama pensión de viudez, y si la persona estuvo unido en matrimonio civil, pues quien se presente, cónyuge, hombre o mujer, tiene derecho a recibir la pensión. Pero si la persona que fallece no está unido en matrimonio civil, menciona la ley del Seguro Social que será la persona con la que él estuvo viviendo como si fuera su esposo o su esposa, da a entender que es el concubino o la concubina, pero debe de acreditar que efectivamente en vida cumplieron los requisitos de concubinato. En otros videos hemos mencionado que acreditar el concubinato es demostrarle al juez que se cumplieron los requisitos. Estos requisitos son estar solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, una persona, y estar viviendo cierto tiempo juntos dependiendo de cada lugar. En un primer momento, la Ciudad de México, el Código Civil para la Ciudad de México menciona que para estar en un concubinato, uno de los requisitos, aparte de estar soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, es estar viviendo mínimo por 2 años y obviamente el tiempo subsecuente. En otros lugares son 3 años, el Estado de México pide 1 año, pero estos 2 años, como lo mencioné en la Ciudad de México y en otros lugares son 3 años, es en aquellos casos cuando de esa relación no tienen hijos. Si de esta relación no tienen hijos y la persona fallece, si la persona pensionada fallece, entonces en el Seguro Social piden que se acredite que sean 5 años de convivencia. Si de esa relación que se pretende acreditar de concubinato no hubo hijos, se tienen que acreditar 5 años de convivencia, que es lo que menciona la ley del Seguro Social, 5 años. ¿Y por qué estoy haciendo esta mención? Porque hay ocasiones en que efectivamente suceden estos supuestos. La persona pensionada fallece, pero estuvo viviendo con una persona tal vez en los últimos años de su vida y tuvieron hijos. Entonces, aunque no hayan vivido los últimos 5 años juntos, se puede subsanar esa situación. Pero si la persona pensionada que estuvo viviendo con la persona que pretende cobrar la pensión de viudez
no tuvo hijos, se debe de acreditar una convivencia de 5 años. Entonces, volvamos a retomar los requisitos del concubinato. Solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y estar viviendo cierto tiempo juntos. ¿Cómo acredito que soy soltero? Yo acredito que soy soltero porque voy a solicitar en el registro civil constancias de inexistencia de registro de matrimonio, y estas constancias deben de arrojar el dato de que no se encuentra ningún matrimonio registrado con mi nombre, o sea, que yo haya celebrado un matrimonio. Una persona es soltera porque una vez que alcanza los 18 años, en ningún momento, hagan de cuenta que yo tengo 30 años, 40 años en este momento y no he contraído ningún matrimonio civil, estoy soltero. Libre de matrimonio es cuando una persona o unas personas celebraron un matrimonio civil, se divorcian, quedan libres de matrimonio. Otro ejemplo muy común es cuando de un matrimonio civil alguno fallece, entonces se dice que queda viudo, pero queda libre de matrimonio. Y cuando se solicitan constancias de inexistencia de registro de matrimonio, en los casos cuando la persona se divorcia, ese dato aparece en estas constancias de que aparece un matrimonio, pero de que en tal fecha ese matrimonio se disolvió mediante una sentencia que dictó tal juez. O en el supuesto cuando de ese matrimonio alguno fallece, cuando se solicitan las constancias y aparece registrado el matrimonio, pues yo puedo acreditar que quedé libre de matrimonio hace algún tiempo exhibiendo el acta de defunción. Por eso la importancia de los registros. Entonces, así acredito que soy soltero, libre de matrimonio. Impedimento para contraer matrimonio. Voy a poner un ejemplo muy común porque precisamente de aquí es donde vienen algunos problemas, algunos errores. Si yo estoy en un matrimonio civil y me separo sin divorciarme, y aunque lleve separado 20 años, pero sin divorciarme, sin llevar mi trámite de divorcio, y después de que yo me separé de una persona, empecé a vivir con alguien más, aun y cuando hayan sido 20, 25 años, estoy impedido para contraer un nuevo matrimonio. Si yo no disuelvo un primer matrimonio, no puedo celebrar otro más. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero de esta unión que formaste con otra persona, pues no era necesario que te divorciaras porque estabas viviendo únicamente con esta persona. Sí, pero en los casos de pensión, de lo que estamos hablando en este momento, este aspecto sale a relucir precisamente porque la persona que no se divorció, al estar viviendo con alguien más, y si pretende que esta persona tenga derechos como si fuera un matrimonio, el impedimento que se tiene es que tienes otro matrimonio y en teoría quien tiene esos derechos y esas obligaciones pues es la persona con la que tú contrajiste matrimonio civil. Lo hemos dicho en otros videos. Cuando las personas contraen matrimonio civil, en el acto de matrimonio, eso es lo que le consta del registro civil, que dos personas quisieron unirse en matrimonio. Después de ese acto, al del registro civil, pues no le interesó hasta cierto punto, por ponerle algún nombre, si ustedes ese día se tuvieron una discusión, se separaron, no vivieron ningún momento juntos, si llevan 10, 20 años de estar separados, los del registro civil no tienen eso contemplado. Si ustedes no quisieron continuar con el matrimonio, lo debieron haber informado mediante un trámite de divorcio. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque este impedimento para contraer matrimonio, si se tiene, es decir, si yo me separo de alguien sin divorciarme, legalmente no puedo contraer otro matrimonio y este aspecto me impide a formar un concubinato. Legalmente no puedo exigir que se me reconozca un concubinato porque tengo un matrimonio registrado. Entonces, yo en un concubinato debo de estar soltero, libre de matrimonio y sin impedimento para contraer matrimonio.
El otro requisito, haber vivido cierto tiempo juntos. ¿Cómo acredito que yo estuve viviendo con una persona cierto número en un mismo domicilio? Lo voy a acreditar normalmente porque si nos estuvimos comportando como matrimonio, como esposo, como esposa, pues debemos haber tenido el mismo domicilio en todo momento. Y por tener el mismo domicilio me refiero, si en esos 20 años de convivencia, por ejemplo, nos trasladamos o nos tuvimos que cambiar 5 o 6 veces de domicilio, pues a lo mejor yo tengo las credenciales de lector o comprobantes de domicilio de los domicilios en donde estuvimos habitando, y cuando yo pretenda acreditar que tengo el mismo domicilio de una persona, pues voy a exhibir las credenciales de lector, principalmente comprobantes de domicilio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay personas que nos dicen que no tenían el mismo domicilio, y este tipo de cosas hacen que entonces como que se tenga un poquito de duda si efectivamente se formó un concubinato o no. Para estar en un verdadero concubinato, entonces, soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Otro de los impedimentos para contraer matrimonio, aparte de que no debo de tener otro matrimonio registrado, es no tener un parentesco cercano con la persona con la que estuve viviendo. En un matrimonio civil no se permite, no se autoriza un matrimonio civil cuando las personas tienen un parentesco consanguíneo muy cercano. Ejemplo, entre hermanos, no se permite, no se autoriza un matrimonio civil. Un abuelo con la nieta, no se va a autorizar el matrimonio civil. Y otro que tal vez, no está por demás decirlo, un menor de edad no puede contraer matrimonio civil, no se va a autorizar el matrimonio civil. Entonces, ese es un impedimento para contraer matrimonio. Insisto, recopilo un poquito más, insisto un poquito más: soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y estar viviendo cierto tiempo juntos de forma permanente, continua, con una persona. ¿Cómo acredito que yo viví 20 años con una persona? Normalmente va a ser con testigos que les conste que vieron que efectivamente vivimos esos años juntos, porque estos testigos van a ser interrogados por el juez y tal vez, van a ser interrogados por el juez. Ellos le van a decir desde cuándo los conocieron, en dónde vivieron, le van a hacer mención al juez el por qué ustedes se comportaron como esposo o como esposa. Y el por qué me refiero al comportamiento, porque les consta, por qué los conocieron como esposo, porque sabían dónde vivían, porque incluso convivían con ellos, porque incluso a lo mejor fue coloquialmente se le conoce como el padrino de alguno de los hijos. Entonces, con todos estos requisitos, la probabilidad de ganar el juicio de acreditación de concubinato es muy grande. Pero si falta alguno de estos requisitos, entonces el juez no va a reconocer que tú tuviste un concubinato. Si falta alguno de los requisitos, para subsanar lo que falte, se debe de exponer algo lógico, algo creíble, algo que realmente pueda subsanar el por qué no se tiene ese requisito. Y pongo el ejemplo siguiente. Hace poco dimos una asesoría de alguien que estaba viviendo con una persona 25 años. Ella sabía que él estaba unido en matrimonio civil sin divorciarse, pero los del registro civil, obviamente no, para los del registro civil, si alguien no tramita su divorcio, legalmente están casados, y legalmente entre el esposo y la esposa, los que están unidos en matrimonio civil, pues son los derechos y obligaciones. Y legalmente, entonces, si la persona pensionada fallece, para el seguro, para el IMSS o para el ISSSTE, quien tiene derecho a recibir la pensión es quien sobrevive de ese matrimonio. Si la persona que estuvo viviendo con él los últimos años de su vida, por más que insista y que diga que ella
era quien estaba atendiendo a esta persona, entonces ¿cómo va a acreditar el concubinato si hay un matrimonio antes de ella y en el seguro tienen el dato de que hay una persona que está registrada como cónyuge? Ella puede iniciar el juicio de acreditación de concubinato, pero va a tener que sustentarlo en hechos que realmente puedan subsanar esa situación. No basta únicamente con decir, es que yo estuve viviendo 20 años con esta persona. Imagínense, por ejemplo, si esta persona efectivamente estuvo viviendo todo ese tiempo, pero a la par estaba viviendo también con otra persona con la que ella nos dijo que pues ya no sabía nada. Se puede obtener una sentencia favorable aun y cuando no se tenga algunos de estos requisitos, pero debe de ser coherente, debe de ser lógico, para que de esta forma entonces el juez, a consideración del juez, porque eso va a depender de cada situación en particular, subsane esa situación y diga, independientemente de que no me cumpliste estos requisitos, un requisito, voy a acreditar el concubinato. Y de esta forma entonces se pueda subsanar la situación, porque si no, pues no se está en un concubinato. Y este tipo de juicios lleva su formalidad porque ha habido casos en que las personas pretenden cobrar una pensión de alguien y no tienen derecho para hacerlo. Es decir, hay personas que saben que que estuvieron viviendo, que estuvieron cuidando únicamente a una persona, que sabían que él ya no estaba separado del esposo, de la esposa, que ya no vivían juntos. Y hay personas que sabían esto y pretenden acreditarse como concubinos o como concubinas en el seguro para pretender cobrar una pensión que no les corresponde. Esto lo pongo únicamente como ejemplo porque los del Seguro Social no le van a otorgar la pensión a alguien que no esté reconocida como tal. Y reconocida como tal es si la ley del Seguro Social menciona que si la persona pensionada estaba unida en matrimonio civil, a quien se le va a otorgar la pensión de viudez, es quien acredite haber estado unido en matrimonio civil. Pero si él no estuvo unido en matrimonio civil, a quien acredite legalmente ante el juez familiar que cumplió los requisitos del concubinato, ya que de otra forma entonces no va a poder exigir que se le reconozca el concubinato si no acredita de forma correcta que cumplió los requisitos. El juicio de acreditación de concubinato, como yo le llamo, para que sea entendible, se tramita ante el juez familiar, es por escrito, se hace una demanda, por llamarlo de forma entendible, se le narra, se le expone al juez que reconozca que en vida tú formaste un concubinato con la persona que falleció, se deben de acompañar pruebas y testigos como los que acabo de mencionar, y el objetivo es obtener una sentencia favorable, es decir, que el juez reconozca que efectivamente cumpliste los requisitos del concubinato para que se te reconozca que eres el concubino o la concubina y ahora sí, este documento, tu sentencia, la puedas llevar al seguro, al IMSS o al ISSSTE, que normalmente, por lo que estamos platicando, son los que van a solicitar que acredites el concubinato para que entonces, previo el procedimiento que lleves y que lo ganes donde acreditaste el concubinato, ahora sí con esa sentencia pues la presentes en el seguro y la probabilidad de que te otorguen la pensión de viudez pues es muy grande, porque con esta sentencia es como si acreditaras que te casaste con la persona que falleció. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, explícanos tu caso, en la brevedad te damos respuesta y de esta forma podamos agendar una asesoría de forma presencial.
Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.